Grabamos. Bueno, buenas tardes chicos y chicas, espero que estén todos bien. Siguiendo un poco con nuestro tema, tenemos el servicio de orientación, puede ser el gabinete, puede ser la dirección, puede ser el departamento, puede ser el gabinete de orientación o gabinete también psicopedagógico. ¿Y cuáles son los miembros de su equipo técnico? Por la resolución número 179 del 30 de mayo de 1970, que establecía normas para el funcionamiento de los servicios de orientación de los institutos de enseñanza primaria y media de la República, considerando que la orientación educacional y vocacional es parte integral del proceso educativo. Se interesa por ayudar al estudiante a lograr una adaptación dinámica al medio en que se desenvuelve, a planificar su futuro de acuerdo a sus intereses, capacidades y necesidades sociales. Esto nos dice que eso ya estaba dispuesto desde 1970, de que cada institución educativa primaria y media de la República debería contar con su gabinete o servicio de orientación. Que el objetivo era ayudar al estudiante a lograr una adaptación dinámica, o sea, no esa adaptación rígida ni alienante, sino dinámica, de manera que él pueda sopesar la alternativa y tomar una decisión. Al medio en que se desenvuelve, es decir, dado que tiene que relacionarse con otras personas, entonces él tiene que conocer cómo hacerlo. Planificar su futuro, es decir, qué es lo que yo quiero llegar a ser y quiero que mi vida sea sobre tal cosa. Es un proceso que van aprendiendo desde pequeños, ¿verdad? Algunos que desde pequeños piensan que quieren ser doctores en medicina, otros que quieren ser abogados, otros que quieren ser bomberos. Es decir, generalmente son profesiones más de asistencial, de ayudar a las personas. Y eso tiene que hacerse de acuerdo a sus intereses principalmente, luego capacidades y luego necesidades sociales. Es decir, no deja de ser importante de que es bueno que esa profesión que elijamos porque nos gusta sea también para cubrir una necesidad social. Como por ejemplo la medicina, ¿verdad? Sirve para cubrir las necesidades de la comunidad. Ante la expansión de la orientación, fue necesario ampliar la resolución en la que se clarifica, además de las acciones por niveles, las funciones del equipo técnico. Sí. La resolución número 5596, en una parte del capítulo 5, pues, habla de quienes componen el equipo técnico. El primero, o sea, como se llama servicio de orientación, y el orientador está preparado para hacer ese trabajo, entonces el primero, que generalmente debe ser el que dirige, entonces es el orientador. El orientador es un especialista cuya función principal es apoyar a la persona humana en el proceso de maduración, ajuste y elección vocacional. Por eso sus funciones son las siguientes: determinar los delineamientos generales del programa de orientación con el equipo técnico, directivos, docentes, para su planificación, coordinación, ejecución, teniendo en cuenta la realidad institucional. Se dan cuenta que su función es muy importante porque prácticamente es un coordinador otra vez de todo el trabajo en equipo que debe haber para que esto cumpla realmente su rol. La segunda función es realizar análisis de situaciones psicopedagógicas que se presentan en la institución y sugerir acciones. Por ejemplo, cuando hay grupismo en un grado y encima rivalizan entre ellos, entonces el orientador debe utilizar instrumentos específicos para conocer cuál es la situación real entre esos alumnos,
si hay algo así como pandilla o hay así como grupitos que hacen luego la contra otros y entonces surgen peleas. Entonces lo que se trata es de que ella pueda analizar, ella o él, pero como somos más mujeres orientadoras, entonces les digo de esa forma. Realizar el análisis de esa situación, aplicar los instrumentos que a ella le van a dar la información necesaria y sugerir las acciones para resolver el problema. Por ejemplo, si hay líderes negativos en el grado, entonces hay que tratar de trabajar con los líderes positivos de manera a atraerlos a esas condiciones positivas. Tercero, centralizar y sistematizar las informaciones actualizadas sobre los alumnos y de las oportunidades de estudio y de trabajo. Es decir, el orientador debe ser el encargado o el custodio de toda la información sobre cada alumno. Como habíamos visto, la parte de la ficha personal del alumno, también la ficha acumulativa, eso que vimos en los instrumentos que utiliza y muchos de los otros instrumentos que utiliza para tener. Y tiene que ser actualizada, es decir, cada año tiene que agregarse la información necesaria o considerada significativa sobre ese alumno. Y también debe estar al tanto de las oportunidades de estudio y trabajo. Es decir, de estudio son las oportunidades para hacer los bachilleratos especializados y también las oportunidades de trabajo, que para eso puede hacer contacto, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, que están desarrollando muy buenos trabajos. Participar en el desarrollo del currículum en base a las características y necesidades individuales y grupales. Es decir, el orientador debe estar preparado para entender lo que es la adecuación curricular. A veces, si puede, él mismo la hace o la hace el profesor y él le orienta. Pero si no puede hacerlo, bueno, entonces requiere la ayuda de especialistas del Ministerio de Educación. Las necesidades grupales también puede resolverlas él solo o puede pedir ayuda. Bueno, no solo, se supone que es un equipo. Apoyar a los docentes para la orientación individual y grupal de alumnos y prestar atención especial a los que presentan dificultades de aprendizaje. Es decir, debe apoyar al docente con técnicas, sugerencias, consejos, inclusive hoy día con los medios modernos de comunicación, para utilizar estas informaciones. ¿Sí? Entonces, así puede hacerlo. Y prestar atención especial a los que presentan dificultad de aprendizaje. Eso es lo que generalmente hacemos en el estudio de caso, que con ayuda del psicólogo y el evaluador podemos, entre los tres especialistas, llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. O sea, no solamente diagnosticar, sino también tratar. Identificar a los alumnos con dificultades especiales de conducta y o rendimiento a fin de referirlos a personas e instituciones por una ayuda más especializada. Por ejemplo, los casos que ya son muy difíciles, esa parte del atraso en el aprendizaje, se los puede enviar a las escuelas especiales que creo que es, por ejemplo, son casos que necesitan únicamente de la ayuda de un profesional que no hay entre ellos, psiquiátrica, por ejemplo, entonces iría a IMPRO. Y está también la Escuela de Rehabilitación Pedagógica Máximo Arellano, la verdad que no sé si existe todavía, pero donde se les hace un tratamiento así más personalizado que puede utilizarse. Participar en la planificación y desarrollo de programas de motivación, sensibilización y capacitación a padres de familia. Siempre hay que procurar que ellos participen, se muestren interesados y por eso mismo hay que motivarlos y sensibilizar ante, por ejemplo, los casos de discriminación, por la razón que sea, raza, religión o lo que sea, de manera a
ayudarlo a ellos poder comprender a ese que es un tanto diferente a nosotros, a nuestra manera de ser, ¿verdad? Participar en la planificación y desarrollo del programa es motivación, sensibilización y capacitación a padres de familia. Hay veces que tenemos la suerte que los padres mismos piden sobre tal tema, profesora, queremos saber. Bueno, aprovechen esas cosas. Coordinar con la dirección y los profesores guía el funcionamiento de las actividades de refuerzo, ofrecer capacitación y asesoramiento permanente a los docentes sobre la implementación de las formas organizativas de las mismas. Sobre las actividades de refuerzo, ya hablamos, creo que son los talleres, las academias, la hora de orientación, los clubes, y que deben estar a cargo de un profesor que esté más compenetrado con el tema. Por ejemplo, los clubes de matemáticas con los profesores de matemáticas, los clubes de música con el profesor de música, ajedrez con la profe de filosofía, cosas así. Bueno, informar periódicamente a directores, profesores, padres sobre el programa de orientación. A comienzo de año, cuando hacemos la planificación en acuerdo con los profesores, con los otros profesores, ya se puede a partir de ahí informar sobre el programa. Estas son las cosas que nosotros creemos que podemos hacer, que les parece a ustedes, cómo podemos ayudarnos, porque de repente algún profesor de una materia tiene mucha experiencia en algún tema y entonces él puede hablar a todos los chicos ponerle que hay 2, 3 secciones, de todas esas secciones, ¿verdad? Sobre el tema. Y por último, evaluar periódicamente e introducir los cambios pertinentes. Eso es parte esencial de todo programa. Siempre hay que monitorear y evaluar de manera que podamos hacer los cambios sobre la marcha y no tener que esperar a fin de año para ver si nos equivocamos o no. El segundo especialista que está en el equipo de orientación es el psicólogo educacional. El psicólogo ocasional es un profesional que integra el equipo de orientación. Su función principal es explorar, evaluar y orientar el desarrollo intelectual, afectivo y psicomotriz del educando y de los grupos. Y eso que me tomé el café hoy. Del educando y de los grupos. Se ocupa de la parte del asesoramiento psicológico ante situaciones emocionales e interpersonales que surgen en el proceso educativo. Es decir, específicamente de la parte emocional y el relacionamiento interpersonal. Sus funciones son: 1. Explorar, evaluar y orientar el desarrollo intelectual, emocional y vocacional de los alumnos mediante la aplicación de las pruebas psicométricas y o proyectivas. Puede ser con proyectiva o sin proyectiva. Eso es lo que quiere decir el I-O. Bueno, entonces, ante cualquiera de esos, explorar, evaluar y orientar el desarrollo intelectual, emocional y vocacional mediante la aplicación de pruebas psicométricas. Es decir, bueno, por lo menos en el Colegio Inmaculado Corazón de María, que fue donde yo hice mi primera experiencia como psicóloga educacional, yo hacía esto y les hacía a los grados y a los cursos, bueno, a los grados porque yo cuando eso estuve solo en la primaria, de primero a sexto grado cuando era, y la parte de educación inicial. Y lo que yo les hacía era un informe de su perfil educacional, es decir, cómo estaba su inteligencia, su capacidad de razonamiento, de resolver problemas, cómo estaba su capacidad de atención, su memoria visual, memoria auditiva, cómo estaban sus intereses orientados hacia qué tipo de actividades, y también la parte de personalidad, de manera que ellos puedan ir viendo cómo son, cómo pueden mejorar su carácter, porque la mayoría quiere mejorar su carácter. Y entonces les daba ese informe a ellos y a los padres.
Era muy útil para el hecho de que ellos se conozcan, sepan cómo estudiar, qué es lo que les gusta, cómo pueden hacer. Se pueden hacer muchas más cosas. También hacía con lo del preescolar que iban a pasar al jardín, les aplicaba el ABC y con eso veía cuáles eran las áreas necesarias para el aprendizaje que el grupo estaba un poco flojo. Entonces la maestra del primer grado hacía el refuerzo sobre esas áreas y la maestra que tenía ese año, que iba a tener el año siguiente, el preescolar reforzaba también en esa parte, o sea, organizaba y aumentaba a lo mejor los ejercicios en esa área. Bueno, entonces es un poco así el trabajo del psicólogo escolar. Diagnosticar y tratar problemas afectivos emocionales de menor profundidad, utilizando técnicas adecuadas. Cuando el problema era grave, entonces debería ser derivado a un sanatorio. Aplicar técnicas de exploración sensorio-motrices, especialmente en el nivel primario, escolar básica y en los demás niveles cuando así lo requiere el caso. A veces llegaban al colegio niños que venían de otro colegio donde no tenían las atenciones que tenían en el colegio y bueno, en ese año que yo estuve como psicóloga educacional allí, ellos me permitieron hacer, porque también tenemos que tener el acuerdo de las autoridades, me permitieron hacer también, por ejemplo, el chico venía del tercer grado de la escuela, de una escuela, digamos, escuela pública. Entonces yo lo que hacía es evaluar aquellas habilidades que eran necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas. Entonces les aplicaba un test para ver lectoescritura y otro para matemáticas. Vamos a pedir un café. Entonces es muy interesante porque así también uno le informa al profesor de ese alumno y puede informar a la familia de cuáles son las falencias de ese chico y si ellos son responsables probablemente van a preguntar ¿y cómo podemos ayudarle? Y entonces se orienta hacia una pedagoga o una psicóloga educacional que atiendan consultorios, ¿sí? Asesorar a los docentes en la identificación de los alumnos excepcionales y colaborar en la planificación de actividades especiales para ellos a nivel de aula. Si son chicos muy inteligentes y si son chicos menos inteligentes, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Sí? Asesorar a los padres y alumnos en aspectos relacionados al proceso de desarrollo biopsicológico y su influencia en la educación. Bueno, por ejemplo, ahí principalmente, generalmente se observa en los chicos que pasan del sexto grado al séptimo, una pequeña caída o una disminución en el rendimiento de los chicos y entonces se hace el análisis, ¿verdad? Y se evalúa también el desarrollo motriz y allí podemos ver si no está en el momento en que las hormonas están todas evolucionando, como decíamos, en ebullición, y entonces forzar algunas cosas no conviene. Por ejemplo, el chico que dice, estoy cansado. No forzarle a hacer educación física porque tiene que cumplir. Déjenle descansar un poco porque probablemente el cuerpo es el que está necesitando descanso y la mente si quiere seguir pero no puede. Y entonces hay una cierta torpeza en ese tiempo. Entonces hay que cuidar un poco eso. Y tampoco decirle, no, no quiero leer, por eso mismo te vas a leer todo este libro. No, 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 por favor, porque entonces le toma tirria a la materia y a lo que sea. Entonces no se hace eso. Desarrollo biopsicológico, ¿sí? También cuando están enamorados, cuando están mucho tiempo pensando en la luna. No le reten, déjenle un ratito con su fantasía y después pídanle otra cosa que tenga que necesitar movimiento, no algo que tenga que leer otra vez, porque no les va a hacer. Bueno, y por último, asesorar y o participar en las actividades, programas a nivel de la institución.
Yo como psicóloga y orientadora educacional sabía muy bien que tenía que ser parte de la organización de las actividades del colegio, sean o no psicológicas ni de orientación vocacional, lo que sea. Uno tiene que colaborar. Después tenemos el tercer componente básico. Estos tres son esenciales. El tercero es el evaluador educacional. Es el personal técnico que integra el equipo de orientación y participa con responsabilidad en la planificación, organización, ejecución, supervisión de las actividades técnicas de la institución en concordancia con los lineamientos establecidos por la dirección. Es decir, el personal que es más de educación que de orientar y psicología, pero que es muy importante porque él desde el punto de vista académico puede decirnos qué tipo de habilidades le está haciendo falta a ese chico para que él aproveche toda su capacidad intelectual, porque pueden ser habilidades académicas, habilidades de relacionamiento social y competencias, ¿verdad? Bueno, las funciones del evaluador educacional son planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procedimientos que más se adecuen a la institución, que probablemente el evaluador educacional ayudaría mucho más a que no se hagan, por ejemplo, las llamadas cátedras libres, porque el tiempo que lleva para responder y encima generalmente no son justos ni honestos, el evaluador podía decir, no, esto está bien realizado de acuerdo a las normas de la evaluación, por lo tanto no corresponde, por ejemplo. O realmente esta persona, este profesor no está cumpliendo las normas, entonces sí corresponde. Bueno, eso es muy importante, entonces, que el evaluador tenga también su participación. Orientar a los docentes durante el proceso educativo a fin de efectivizar la implementación del sistema de evaluación de los diferentes niveles educativos. De los diferentes niveles. Sí, yo sé, pero que pare un ratito. Orientar a los docentes durante el proceso educativo a fin de efectivizar la implementación del sistema de evaluación de los diferentes niveles educativos. Es muy interesante que ellos, los evaluadores, por ejemplo, nos enseñen a los profesores a mostrar el objetivo de esa clase, para qué le va a servir, de qué le va a hacer, y cómo va a ser evaluado. Porque es muy interesante cómo ellos trabajan en concordancia con los profesores cuando hay concordancia. Orientar o realizar la recolección, organización y análisis producto del desarrollo de los planes que la institución sobre el de sí, porque si no puedo componer la compu de la niña. Orientar o realizar la recolección, organización y análisis de datos producto del desarrollo de los planes que la institución decide llevar a la práctica. ¿No tiene azúcar? Sí, yo tiene. Bueno, permítame, chicos, voy a tomar un poquito de café porque parece que me duermo. Es que es mi problema cuando me quedo quieta y ahora estoy muy quieta. Bueno, entonces, realizar la recolección, organización y análisis de datos producto del desarrollo de los planes. Es decir, a cada actividad realizada tiene que ser evaluada para poder ser corregida ya en el camino. No, como digo, no esperar a que termine el año. Otra cosa muy útil en esta parte es la parte de análisis de datos. Por ejemplo, exámenes que aparentemente resultaron muy difíciles porque la mayoría de los chicos se aplazaron. Entonces, el evaluador tiene esa capacidad profesional de evaluar si hemos preparado bien nuestros ítems de evaluación. Y entonces, por eso que es muy importante que ellos hagan. Desde luego que puede haber una
parcialidad en esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que rogar porque sea lo más honesta posible la evaluadora, de manera que nos diga si aquí usted puede mejorar, puede hacer esta forma. Existen tantas normas que facilitan ese trabajo y tenemos que ser los profesores más sencillos y humildes en el sentido de aceptar cuando nos corrigen. Comunicar a través de los medios y la forma adecuada los resultados obtenidos en las evaluaciones y las sugerencias de alternativas de acción correspondiente al nivel. Eso es, o sea, debe darle a cada profesor el informe de la evaluación de su desarrollo de clase, de su análisis de datos, ¿sí? Y tenemos que aprender a recibir sus sugerencias, porque es el especialista de esa área. Investigar y evaluar experiencias educativas, si probamos adecuación curricular o si probamos otros métodos. De repente a lo mejor utilizar el método en la palabra generadora, entonces ustedes puede verse qué tal esa experiencia. Y por último, divulgar las normas vigentes relativas a la evaluación y promoción de los estudiantes en el ámbito de la institución educativa y velar por el adecuado cumplimiento. Entonces, divulgar las normas vigentes relativas, porque las normas de la evaluación y promociones vienen desde la institución central, que es el ministerio. Entonces, por eso debemos estar al tanto y él es el que nos tiene que informar. ¿Sí? A la hora de realizar los modelos de acción orientadora, o sea, cómo él trabaja. A la hora de realizar un análisis sobre cómo un profesional de la orientación se enfrenta a la tarea de hacer su trabajo en una institución educativa, surgen modelos o enfoques diferentes, tales como servicios, programas, proyectos. Eso no sé si tengo preparado, pero igual le vamos a poner si es que no tenemos. Los servicios se centran en la relación orientador-orientando, tutor-alumno, orientador-padres, etcétera, con el objeto de satisfacer necesidades personales, educativas y sociolaborales. La intervención puede ser individual o grupal. El servicio de información vocacional, por ejemplo, es un servicio que las características que definen este modelo son su naturaleza terapéutica, la iniciativa de pedir ayuda por parte de la persona, la atención puntual a su solicitud, porque si la hacemos esperar mucho, después él ya no. ¿Quién es el que se acuerda después del problema? Verá muy poco. Entonces, la iniciativa de pedir ayuda, la atención puntual. El profesional abocado en este enfoque entiende que siempre tiende a estar listos para responder, para proporcionar la actuación sobre los problemas y no sobre los contextos que los producen. Es decir, ¿cuál es el problema y las personas que intervienen en él, cómo lo hacen, ¿verdad? Los servicios contienen dos elementos esenciales. Uno, una lista de funciones y actividades tradicionales, o sea, las que siempre se hacen, como la toma de test psicológicos, orientación personal y profesional y atención de casos. El segundo elemento esencial es el medio por el cual son activadas las funciones de la orientación. Y ahí tenemos la habilidad específica y competencias poseídas por el orientador. Esta competencia se extiende desde la orientación individual al diagnóstico, la orientación grupal y el asesoramiento. Trabaja a través de los programas, o sea, primero eran los servicios, luego los programas, que son fines y objetivos en el cual proponemos como marco referencial la siguiente estructura. Análisis del contexto para detectar necesidades, formulación de objetivos, planificación de actividades, realización de actividades, evaluación del programa. Muy parecido a los proyectos que yo les pido. Los programas de orientación están centrados en el desarrollo de competencias de las personas y no precisamente en remediar su déficit. ¿Por qué? Porque es la postura positiva, la postura de levantar al que está caído y ayudarlo para avanzar.
no retarle, no sancionarle, porque entonces no le ayudamos. Al contrario, bajamos su autoestima y no podemos ayudarle en nada. Los programas de orientación son construidos en una propuesta del equipo. Y por último, los proyectos. Es lo que uno se propone lograr. Acuérdense de esta parte cuando vean su proyecto. Lo que tiene intención de realizar en un tiempo determinado. Por eso es un proyecto, porque tiene un tiempo determinado. Sus objetivos pueden ser formulados en función a las metas que se pretenden lograr a través de las actividades con estudiantes, docentes, padres y comunidad. Las metas pueden estar centradas en el estudiante y esas pueden ser de proyectos de asesoramiento grupal académico, información vocacional, seguimiento de alumnos con fracaso escolar y otros. En la familia pueden ser a través de las escuelas para padres, club de padres, que son muy buenos. En los profesores puede ser por el asesoramiento en problemas de aprendizaje, actividades vinculadas con los demás docentes o con los estudiantes, fortalecimiento de la formación personal a través de la transversalización de temas especiales. Es eso, fortalecimiento de la formación personal, como ayudarle a tomar decisiones, a sopesar las decisiones, ayudarle a, después de conocer bien el campo de posibilidades educacionales y laborales, entonces elegir una carrera que le dé la satisfacción de hacer lo que le gusta y también el medio económico de subsistencia. Ese sería el ideal de estas cosas. Y por eso, por la transversalización de temas especiales. Y por eso también es que eso era de la familia. En los profesores era el asesoramiento de problemas de aprendizaje. Por ejemplo, cómo detectar los problemas de aprendizaje. Porque que de repente escriba él en vez de le, o viceversa, escriba P en vez de B. Entonces, de repente, si esos son esporádicos, no son problemas, sino el problema es cuando se repite esa dificultad en casi todas las materias. Actividades vinculadas con los demás docentes. ¿Cómo podemos mantener nuestra buena relación con nuestros propios compañeros docentes, colegas docentes? Porque a veces de repente hay animadversión entre algunos profesores. O con los estudiantes. También, ¿verdad? Puede haber un relacionamiento rígido o ríspido entre las dos personas y entonces ver cómo podemos eso resolver, porque no se puede, no se debe al menos vivir en contradicción, ¿verdad? Y también el fortalecimiento de la formación personal a través de la transversalización de temas especiales. Por ejemplo, el aspecto biológico de la persona es tratado desde desde el preescolar, la escolar básica, el periodo inicial, perdón, el tiempo de la escolar básica y vemos que va hasta el último curso de la media, vamos siempre trabajando con la parte, primero es conocimiento del cuerpo, esquema corporal, manejo del cuerpo, actitudes, es decir, cómo trabajar, después ya vamos aprendiendo cómo funciona, para qué sirve, por ejemplo, el aparato digestivo en el primer ciclo, en el segundo ciclo ya cómo funcionan, y así sucesivamente se va aumentando en complejidad, digamos. Entonces es una forma en que esto se puede ir mejorando. Y bueno, hasta aquí y en la próxima trataremos entonces el maestro orientador, porque ustedes saben que el maestro es el principal orientador, es el que está con su grupo, conoce a su grupo y es nuestro enlace, nuestro brazo largo en la orientación, porque es el que está más cerca, ¿sí? Y necesitamos su ayuda. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta aquí.